En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Veíamos ayer con verdadero horror y con repugnancia de seres humanos y de patriotas y de demócratas lo que está ocurriendo en Venezuela con los presos políticos y lo que sigue ocurriendo. En este momento, Daniel Ceballos y Leopoldo López están con tantos otros presos políticos de Venezuela en una cárcel oprobiosa por el simple ejercicio del derecho a la protesta. Pero Ceballos y Leopoldo López han emprendido el camino que probablemente sea el camino de la muerte, a ejercer ese derecho de protesta con una huelga de hambre. Nos parece que eso lo utilizará el régimen de Maduro para permitir su muerte o para impulsarla y para salir de estos incómodos contradictores. Pero si nos horroriza, nos repugna y nos obliga a la protesta lo que pasa en Venezuela, parece que lo que ocurriera en Colombia nos pasa desapercibido, porque la prensa enmermelada, comprada con pauta publicitaria por el gobierno de Santos, por Juanpa, no para reparos en las atrocidades que se están cometiendo en Colombia contra la oposición. Y especialmente contra la oposición más importante que el régimen tiene que soportar, que es la oposición del presidente Uribe y la oposición del uribismo. Hay que aplastarla. Y el medio que se utiliza para aplastar la oposición no es como se utiliza generalmente o se hace generalmente en estos casos con una policía brutal, sino con una justicia comprada, con una justicia pagada. Y pagada no simplemente al precio de unas monedas, de las monedas de Judas. No, es pagada con el precio de la significación pública, con el precio de la oportunidad de presentar a esos sujetos como a los grandes defensores de la libertad y del orden en contra de las tropelías que comete la oposición contra el legítimo régimen de Juanpa. El fiscal general de la Nación está al servicio de los intereses de Juanpa. Se ha puesto al servicio de ellos, que es estar al tiempo al servicio de los intereses de las FARC. Decía hace poco la senadora Paola Holguín que cuando uno oía al fiscal no sabía si oía al investigador designado por la Constitución para perseguir los delitos o a un miembro más de las columnas de las FARC. El fiscal general de la Nación está cometiendo estos actos con una virulencia atroz y los empezó en el momento crítico de la campaña presidencial. Óscar Iván Zuluaga había ganado la primera vuelta por amplísimo margen y todo indicaba que iba a ser el ganador para la segunda vuelta. Pues antes de que ella se cumpliera, el fiscal irrumpe con sus hombres del CTI en las oficinas de la campaña presidencial, cierra los computadores y grita a voz en cuello que ese era un corazón, que ahí estaba el corazón del espionaje, porque se estaba destruyendo el proceso de paz que tanto anhelan los colombianos a través de un sistema perverso de espionaje. Y entonces cayeron sobre el espía, que era el tontarrón del Sepúlveda, y cayeron sobre todos los medios utilizados para cometer el espionaje. Después los tuvieron que revelar, son computadores como los que tiene usted o como los que tengo yo, querido lector, son medios que se le acondicionan a esos computadores y que están a la venta en todos los mercados del país. Y nada más que eso, porque no era más. El famoso espía había sido contratado simplemente para que manejara
las comunicaciones a través de las redes, que son un medio de comunicación fundamental en cualquier campaña política moderna. Nada más que eso. Pero el fiscal no se podía quedar ahí. El fiscal no podía hacer semejante ridículo. Y entonces siguió avanzando, hizo detener al fiscal, al supuesto hacker, que había sido absuelto por una juez que dijo: aquí no hay nada, aquí no hay proceso ninguno. Lo mandaron para su casa y allá le cayó el fiscal de la mano de otro juez que sí dijo que había alguna cosa por investigar, y metieron a la cárcel al hacker, pero no a una cárcel cualquiera, no, al búnker de la Fiscalía, que es el equivalente de la Lubyanka moscovita. La Lubyanka era la cárcel atroz en la que Stalin asesinaba y perseguía y lograba lo que quería de sus víctimas. Y lo que quería eran sus confesiones antes de fusilarlas. El búnker de la Fiscalía es ese equivalente. Y allá metieron a este pobre hombre, un débil de espíritu, que al principio se sorprende y dice que no tiene nada que ocultar, y al que después lo acusan y lo convencen de que le van a meter 30 años de cárcel, pero que en subsidio lo pueden convertir nada menos que en testigo protegido. Le pueden dar celebridad, le pueden dar publicidad, le pueden rebajar las penas, y quién sabe qué más ventajas le tienen prometidas si acusa al uribismo. Pero pues el hacker dice: yo al presidente Uribe no lo conocí, no lo vi. Pues obviamente lo conocí y lo vi en innumerables ocasiones, como todos los colombianos, a través de la televisión, o lo escuché a través de las ondas radiales, o lo he leído en infinidad de circunstancias, pero yo no lo he visto, yo no he saludado a ese señor nunca. ¿Qué hacer? Bueno, pues vamos por los que están más cerca de usted. Vamos por Luis Alfonso Hoyos, vamos por David Zuluaga, vamos por Iván Zuluaga. No tengo nada que decir, no lo vamos a inventar. Aquí está el libreto y esto es lo que usted tiene que decir en contra de ellos. Y nos vamos a inventar una trama de espionaje. Pero ahí aparece un problema supremamente serio. Los espías son aquellos que ven o que observan lo que está haciendo el enemigo para revelar sus datos y para poner en evidencia sus secretos más hondos. María Moliner, en su diccionario, que es una verdadera Biblia en esta materia, define el espiar como observar al servicio de un país lo que pasa en otro, u observar por cuenta del enemigo lo que pasa en un ejército. De manera que espiar a las FARC es un imposible jurídico, es un imposible político, porque las FARC ni son un país, ni son un ejército que tenga que ser protegido, ni más faltaba. Espiar a las FARC sería un acto benemérito de cualquier ciudadano que pudiera enterarse de qué es lo que hacen los criminales. Las FARC no es un ejército cuyos derechos haya que proteger. El bien jurídico protegido, que es la esencia de la comisión de un delito, no existe en este caso, ni puede existir por sustracción de materia. Es que el objetivo era sabotear el proceso de paz en La Habana. ¿Cómo? ¿Nos lo quiere decir el señor fiscal? ¿Cuál fue la utilización que se hizo de la información del hacker? ¿O cuál información había que pudiera conmover los cimientos de esas relaciones que se establecen entre Juanpa y las FARC? Por ninguna parte aparece nada. Esto es simplemente folclórico. Esto es la demostración de que somos una banana republic, porque nos merecemos un banana fiscal como el que tenemos. Las acusaciones contra Luis Alfonso Hoyos no son serias, son ridículas, pero no importa. El fiscal avanza y atropella a la gente y la extorsiona y ejerce violencia contra ella. En los mismos términos que en la Lubyanka, a María del Pilar Hurtado también la doblegaron, al parecer, en los calabozos de la Fiscalía, en la Lubyanka criolla,
y entonces ahora está dispuesta a declarar contra César Mauricio Velázquez, contra José Obdulio Gaviria, contra Jorge Mario Isman, contra todas las personas que estaban alrededor del presidente Uribe. Y a Luis Alfonso Hoyos lo persiguen y lo van a acusar y lo van a condenar como coautor o director espiritual determinador, hágame el favor, determinador de los delitos de espionaje que se cometieron contra las FARC. ¿Pero será esto serio? ¿Pero será esto posible? ¿Es que espiar a las FARC es un delito en Colombia? En Colombia, suponiendo que eso hubiera sido así, suponiendo que alguien hubiera logrado penetrar los archivos de las FARC, pues benemérito, bienvenido. Aquí tengo una información preciosa, cómo obran los peores criminales que atentan contra Colombia. Yo he logrado descubrirlo. Le pondrían una medalla al mérito a quien estuviera haciendo eso. Pero es que ni siquiera lo hizo el hacker. Es que no tenía con qué. Es que no tenía elementos de trabajo para lograr eso. Y entonces, al parecer, se consiguió la conversación entre dos guerrilleros que nadie sabe qué contiene y que a nadie le importan. ¿Qué importa una higa? Las conversaciones entre ellos, si lo que resulta después de las conversaciones lo dicen ellos mismos por todos los medios de comunicación que están al servicio de Juanpa, comprados con Juanpa y pagados por Juanpa. Estamos enterados de todo lo que pasa. Y al parecer, lo que le mostró el hacker a Óscar Iván Zuluaga y a Luis Alfonso Hoyos estaba ya en las redes de comunicación. Ya estaba en Ancol, ya estaba en todas partes, pues eso es público. No hay quien hable más que las FARC como grupo de bandidos y no hay quienes hablen más que esos bandidos desde La Habana. En suma, la persecución contra Luis Alfonso Hoyos, uno de los hombres más limpios y pulcros que han pasado por la política colombiana y que han estado al servicio del país, es simplemente una ridiculez. Si hubiera capacidad de análisis, si pudiéramos transmitir las cosas como son, el mundo se moriría de la repugnancia y de la risa, que son las dos cosas que le producen al mundo el fiscal general de la Nación de Colombia: repugnancia y risa. Eso es lo que produce la acusación contra Luis Alfonso Hoyos. Nadie ha podido decir una cosa seria en contra de él, porque no existe. Luis Alfonso Hoyos tuvo que salir fugitivo porque le iban a meter otros 17 años de prisión, como los que le decretaron a Andrés Felipe Arias, acusado de la única acusación de la que puede estar en serio, de haber incorporado 1 millón de hectáreas al servicio productivo de la agricultura colombiana. Esa es la única acusación contra Andrés Felipe Arias, quien también está fugitivo. En Venezuela están pasando cosas muy graves. En Colombia pasan cosas peores. En Venezuela tiene Maduro sus payasos al servicio de sus retaliaciones y al servicio de su régimen de oprobio. Juanpa también tiene sus payasos, que son los que están obrando, Dios mío, qué dolor decirlo, desde la Fiscalía General de la Nación y desde la Corte Suprema de Justicia, cuando condena personas inocentes como Andrés Felipe Arias, como a Bernardo Moreno, como a la señora Hurtado, como a las personas a quienes está ahora persiguiendo para derrotar a la oposición por la vía judicial. Antes se usaba derrotarla a través de la policía, dándoles garrote o matándolos. Como la policía no está al servicio de esos intereses, para eso está la justicia. Con qué dolor de patria y con qué vergüenza lo tenemos que decir. Y rectificamos el día que nos demuestren que contra Luis Alfonso Hoyos hay una acusación seria de que pudo cometer un delito distinto del de enterarse, Dios del cielo, a través de un supuesto hacker, de una conversación entre unos bandidos de La Habana, lo que pondría en grave riesgo la suerte de semejantes conversaciones y la suerte de semejante proyecto de paz como el que Juanpa está desarrollando. No
No seamos ridículos, no hagamos el ridículo ante el mundo, por lo menos tengamos un poco de dignidad intelectual. Esto que se hace contra Luis Alfonso Hoyos carece de sindéresis, carece de fondo jurídico y sobre todo carece de seriedad. Seamos serios para que no tengan que decirnos que somos una banana republic, que es lo único que merecemos después de comprobar qué es lo que está pasando desde la Fiscalía General de la Nación y en algunos casos nada menos que desde la Corte Suprema de Justicia. Es con dolor de patria que decimos estas palabras.